Bolsa S. Es verdad que la política contemporánea se ha vaciado de contenidos idealistas, se ha vaciado del concepto de nosotros, del concepto de comunidad, del horizonte común, y hoy día solamente interpela a los individuos. Bueno, sobre este tema queremos conversar en esta edición de Terapia Chilensis. En principio el tema parece bien abstracto, pero no es en absoluto tan abstracto como he tratado de sintetizarlo con ese titular y con esta apertura. Queremos hablar de un libro muy provocativo, muy apasionante, un libro muy corto, tiene solamente 150 páginas, que se llama El regreso liberal. Lo escribe un cientista político, un filósofo político norteamericano que se llama Mark Lilla, formado en la Universidad de Harvard, pero que trabajó durante mucho tiempo en la Universidad de Chicago. Yo entiendo hasta donde me alcanza que en algún momento él estuvo asociado a una fundación más bien de corte neoconservadora y que se distanció de ese pensamiento y hoy día se declara más bien liberal, pero liberal en el sentido gringo, en el sentido de liberal de izquierda, liberal socialdemócrata, lo que los gringos llaman, o sea, los liberals, no que se oponen a los conservadores, a los neoconservadores, si ustedes quieren. Para conversar de este libro tenemos un invitado que se llama Paulo Valderrama. No es la primera vez que está en Terapia Chilensis, es director ejecutivo de la Fundación Idea País. Es una fundación, no me equivoco al decirlo, Pablo, me imagino, es una fundación de matriz más bien social cristiana. Sé que el libro te impactó mucho y me acompaña Eliana Rosa. Queremos comentar este libro. Hola, Héctor. Bienvenida Eliana, bienvenido Paulo al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Oye, contémosles a la audiencia primero, digamos, que este libro entiende la política norteamericana del siglo XX, básicamente, como... A ver, lo entiende a partir de dos hechos, de dos epifanías, llamaría yo. Él usa un nombre que en la traducción, digamos, lo perjudica, porque sí, él habla de las dispensaciones. De las dos dispensaciones. Sí. No sé lo que significan dispensaciones, es un concepto más bien religioso. Prefiero el de epifanía. Entre paréntesis, Mark Lilla es un hombre que ha trabajado mucho el vértice, las líneas, digamos, donde se junta la religión y la política. Sí, yo le leí algún libro sobre el lugar de Dios, digamos, en la discusión pública, y es muy interesante, y yo creo que eso es lo que a él lo acercó en algún momento al pensamiento conservador. Bueno, volvemos a lo central. Él distingue dos grandes momentos en la política norteamericana del siglo XX, estas dos epifanías. La primera es la de la epifanía del New Deal, del nuevo trato de Roosevelt, ¿no es cierto?, en los años 30, y la segunda gran epifanía es la del presidente Ronald Reagan en el año 80. La primera de estas epifanías, la epifanía Roosevelt, es la que fortaleció y convirtió al Partido Demócrata en partido dominante, y es una epifanía que apela al sentido común de los ciudadanos, al sentido común de una nación. Y la epifanía de Reagan, desde luego, es la epifanía de una América grande, pero antes que eso es la epifanía del individualismo. Para Reagan, el problema es el gobierno, como él solía decir, digamos. El problema es el gobierno. De suerte que él apela a una grandeza de América donde que no contempla la grandeza del gobierno, sino más bien que el gobierno se abstenga. Bueno, a partir de esa mirada que él tiene sobre el siglo XX, él echa de menos
en la política actual, echa de menos en la política actual el sentido de comunidad, el sentido de comunitarismo. Y lo echa de menos porque él cree que el virus individualista que inoculó Reagan es un virus que todavía sigue viviendo en no solamente en la política americana, en la política hoy día, porque nadie reivindica el concepto de comunidad, el concepto de comunitarismo, y no lo reivindica básicamente porque la izquierda, los liberals en Estados Unidos y la izquierda en el resto del mundo, lejos de apelar a este comunitarismo, se han refugiado en lo que él llama y odia, que es la política de las identidades. Conversemos de esto. ¿Por qué te gustó el libro, Paulo? Bueno, muchas razones, por la cual yo creo que esto es un libro que no solamente por su acidez, su ironía, de hecho comentábamos antes con Héctor y yo me reí no pocas veces leyendo el libro. Principalmente yo creo que... Lo cual es raro en un ensayo político, ¿no? Es raro. Sí. O nosotros somos los raros, o es raro el libro. No, claro. yo creo que él escribe muy bien. Muy bien. Y escribe muy simple, muy fácil de entender. Yo creo que este libro es interesante, bueno, por varias razones. En primer lugar, porque sin perjuicio que hace un análisis de la política estadounidense y lo hace con el lente gringo, muchas de las cosas que dice yo creo que no son solamente aplicables a nuestro país, sino al mundo en general. Obviamente el eje izquierda-derecha, neoconservador, no es replicable en todos los países de la misma manera, pero lo que hay detrás de la crítica de él yo creo que sí es aplicable a los partidos políticos en general. Él critica mucho esta política de las identidades, esta fuga que ha tenido la política liberal, la política de izquierda, sí, hacia las identidades que se llaman, bueno, la primera gran identidad que abraza los liberal americanos es la causa de los derechos civiles, ¿no es cierto? Sí. La causa de los derechos. Pero después van a abrazar el feminismo, la de las mujeres, la causa ecológica, la causa de las minorías, la causa... En fin. Aunque él dice que la causa de los derechos civiles logra ser puesta en un contexto comunitario, ¿no? En el contexto de un nosotros. Y que eso después se va perdiendo y que se pierde completamente en el discurso del Partido Demócrata. Ese es el gran triunfo, pero también el gran fracaso, me parece a mí, Eliana, del Partido Demócrata. Es cierto que el Partido Demócrata logra hacer de los derechos civiles la gran causa que lo moviliza en los años fines de los 60 y durante todos los 70. Es cierto, pero es esa causa la que es la culpable, claro, de que el Partido Demócrata haya perdido el sur de los Estados Unidos. Y ahí se le mete el Partido Republicano hasta el día de hoy. De hecho, muy interesante, a mi juicio, cómo él explica que se genera este fenómeno en las políticas de las identidades, cuando dice que muchos demócratas emigran hacia las universidades y buscan en las universidades el lugar donde reflexionar y transmitir su idea. Y hay un fenómeno que ahí yo creo que es muy importante, que en Chile yo creo que no somos tan conscientes, no lo revitalizamos con fuerza, que es el rol de las universidades hacia el país y para moldear el país, generar ideas y que esta obviamente se transmita a los alumnos. Y ahí el fenómeno es increíble, cuando él relata que muchos demócratas se van a las universidades y empiezan a decirle a los alumnos: no busquen las preguntas ni las respuestas hacia afuera, sino vuélquense hacia ustedes mismos, búsquenlo en su propia identidad. Y eso trae como consecuencia después que se va generando esta política de las identidades, donde los jóvenes no tienen, él dice una frase muy buena, no exacto, pero no tienen las herramientas para entrar al juego democrático, no tienen las herramientas para discutir sobre el bien común, sino que la política se reduce a un fenómeno que es bien lamentable, que es que van personas, individuos o pequeños grupos levantando demandas, que son los movimientos sociales, pero que son incapaces de hacer la verdadera política. Eso me parece interesantísimo. Claro, se habla desde minoría, se habla desde la facción, y es muy importante eso que dijiste tú de que se refugian en las universidades, porque que ha sido un poco el drama del Partido Demócrata norteamericano de los últimos años, que huyó hacia las universidades y abandonó
los que eran sus viejas trincheras, que era el sindicalismo y las colonias. Sí. Las colonias, no sé, la colonia italiana, la colonia colonias poderosas en Estados Unidos, la propia colonia judía. ¿No? Exacto. Ahora, a propósito de lo que dice Pablo de las universidades... ¿Te sentiste tocada? No, porque iba a hablar de los jóvenes y eso justo ya no me toca, desgraciadamente. Yo encontré muy interesante esto que plantea, y yo no sé cómo lo ve Pablo, que esta discurso sobre las identidades que de alguna manera refuerza el individualismo, dice él, prende muy bien entre la juventud, y ahí él describe una paradoja, que dice, nunca la juventud había sido tan parecida, la juventud del mundo, había sido tan globalizada, había estado en contacto con diversas juventudes, y no obstante, y eso hace que no tengan miedo unas de otras, etcétera, y no obstante eso, este individualismo la permea, ¿no?, a la juventud. Yo no sé si tú ves eso así también aquí en Chile, o crees que más bien no aplica esa paradoja al caso chileno. Yo creo que aplica, y yo creo que cada vez con más fuerza. Y de hecho lo tomo desde otra parte del libro que me parece muy interesante, cuando él habla de estas identidades moralmente superiores. O sea, por ejemplo, él compara, no es lo mismo ser homosexual que ser en Estados Unidos homosexual y asiático, por ejemplo. Por lo tanto, en ese caso, el homosexual y asiático tiene una suerte de identidad moral superior, que hace que la disputa democrática o la discusión no se trate de intercambio de ideas, sino que se trate de quién tiene esta identidad que es superior. Y eso yo creo que se ve en los jóvenes principalmente. Y esto hay Qué grave eso ya, porque eso impide el debate de ideas. Lo impide, y hay una columna muy buena que la leí hace un tiempo, que habla básicamente de una juventud pusilánime, y que es muy dura la columna, porque levanta el punto de que los jóvenes hemos perdido, y me meto en el saco también porque soy parte de esa generación, hemos perdido el interés por la discusión, hemos perdido el interés por intercambio de ideas, y en vez de decir mi argumento es A, es mucho más fácil decir, por ejemplo, yo como minoría, cual sea que sea, lo que tú dices me parece que es equivocado, o bien me ofende. Por lo tanto, se elimina toda posibilidad de discutir, se elimina toda posibilidad de intercambio de ideas, y más bien se usan etiquetas. Me siento agredido con tu... Primero con lo que estás diciendo, y después me siento agredido con tu presencia. Lo hemos visto en Chile. Sí, claro. Lo hemos visto. Se ve constantemente. Y eso yo creo que ha permeado harto en la juventud. Y ahí lo grave es precisamente, yo creo que somos una generación que nos va a tocar hacernos, algunos más y unos menos, otros menos, carga, o sea, responsables del país. Y me pasa que cuando vemos una generación de gente que se ha formado bajo el alero de esa idea, es problemático cuando entendemos que la democracia, lejos de ser algo que incluye, más bien excluye a quienes no poseen esta identidad, entre comillas, moralmente superior. Sí, pero es verdad que eso es muy curioso en una generación que ha sido formada, por otro lado, en el contacto. Se supone que en el nosotros. En el nosotros, en el no tener límites para la comunicación, para el encuentro con otros, etc. Pero al final es una juventud más individualista de lo que parece. Yo creo por que lo menos eso es lo que dice. O sea, el dolor de cuello que produce estar todo el día pegado al celular y en la propia individualidad, y nosotros somos hijos de esa generación, me parece que marca el punto de que somos una generación mucho más individualista. O sea, hay cosas, la filosofía de la ciudad, esta idea de que la ciudad, o que es la ciudad, y que los que creemos que la ciudad no es un mero accidente, sino que es el lugar donde las personas se desarrollan en conjunto. Bueno, preguntémonos, Santiago, ¿dónde están las áreas verdes, los parques que nos permiten encontrarnos, sobre todo en zonas más vulnerables, o por ejemplo en sectores más acomodados? San Carlos de Apoquindo, por ejemplo, hay partes donde no hay veredas, por ejemplo. Sí, claro. En el fondo, ¿cuál es la señal que hay ahí? Usted anda en su auto, probablemente usted va a andar solo, de manera que la posibilidad de encuentro y salir de la propia individualidad... La única posibilidad de encuentro se ha vuelto el mall. Si es que encuentro. Sí. Y unos pocos, convengamos que sí, unos pocos buenos parques que muchas veces se ven repletos de personas haciendo vida pública, digamos. De hecho, hay no voy a decir ni la marca del mall,
Uno, porque estamos en un programa, y segundo, porque no me acuerdo, pero hay uno que dice, un mall que habla de más cultura o la cultura de comprar. No me acuerdo el eslogan, que en fondo, que eso lo dice Carlos Peña en su libro Lo que el dinero sí puede comprar. Creo que es muy gráfico lo que tú dices, Héctor, en el sentido de que el mall pasó a ocupar ese espacio de encuentro. De la plaza. Claro. Pero que no es verdaderamente un espacio de encuentro, principalmente. Es un espacio de consumo. Eso. Y esto no lo digo con una crítica, como una crítica moral hacia el mercado, pero el mall es un espacio para actuar con la lógica de mercado y una lógica... nadie más consumista que tú, digamos. Todo el día. ¿Con qué ropa va a fijar el consumo? Un espacio de consumo donde se converge, pero claro, y que en el fondo finalmente de consumo. Me es indiferente la otra persona, sino en cuanto es capaz de darme algo que yo quiero. Más allá de si lo piensa. Ahora, la mirada, de Mark Lilla, porque así se llama el autor de este libro, la mirada de Mark Lilla no es una mirada enteramente pesimista. Es verdad que él constata con cierta alarma, digamos, de cómo este fenómeno de la individuación, digamos, ha terminado dañando el cielo común que necesita toda imaginación política. Es cierto eso, pero él cree que hay que recuperar el concepto de comunidad, y hay que hacerlo básicamente a partir de la idea de ciudadanía. Él piensa que ahí, en la medida en que seamos capaces de considerarnos todos ciudadanos con iguales derechos, con iguales responsabilidades, y como parte de un todo mayor, por decirlo así, de un cierto proyecto nacional, de un cierto proyecto colectivo, cívico, en esa medida la política va a poder resignificarse y adquirir sentido. Sí, esa fue la parte del libro en que yo lo empecé a leer y me puse un poco nervioso, porque yo decía, esto me está gustando mucho. Y cuando llegó a la parte de ciudadanía o ciudadano, a mí naturalmente lo veo de la perspectiva... Por ejemplo, Fernando Atria habla mucho de revitalizar el concepto de ciudadanía, pero yo creo que acá Mark Lilla lo usa en un sentido distinto. Y ese es que, yo dije, me pongo nervioso porque a mí la idea de la ciudadanía, y yo creo que así lo toma Fernando Atria, es básicamente la idea de que uno es persona, en este caso ciudadano, en cuanto a Estado. Da la idea, a mi juicio, de que las personas sujetas al Estado, y así se explicarían las personas. Entonces ahí, a mi juicio, esa visión del ser humano puede dejar de lado otras consideraciones que no se explican por la ciudadanía. Por ejemplo, pero es que ciudadanía no tiene nada que ver con súbditos. Y ahora voy, por eso. Entonces yo creo que el caso de Mark Lilla no es eso, sino más bien lo que tú decías, Héctor, de cómo nos hacemos parte de una misma empresa común, cómo tenemos un cierto horizonte de sentido. Lo que yo sí creo que es importante, si tuviera Mark Lilla, si tú fueras Mark Lilla, te preguntaría en torno a qué. Y no estoy preguntando solamente en cuál es el horizonte al que tenemos que dirigirnos, sino qué es precisamente lo que agrupa a estos ciudadanos. Entonces, hay un concepto que yo creo que subyace a esto y que está boteando. Hugo Herrera se pondría feliz con esto, que es la idea de nación. Que yo creo que ese concepto de nación, el cual la izquierda mira siempre, o creo que la izquierda tiende más al internacionalismo, no así la derecha, que tiende mucho más hacia la idea misma de nación, me parece que es lo que subyace a esta idea de ciudadano. Entonces ahí, como aterrizándolo un poquito, tú decías al principio que esto no es tan abstracto, sino que se materializa en cosas más concretas. Ahí yo creo que hay una oportunidad para la centro-derecha de agarrar una idea de ciudadanía, no en los términos de nuestro amigo Fernando Atria, sino en los términos de Mark Lilla y en torno a la idea de nación, de cómo esta idea... te la compro, me gusta, digamos, toda vez que la nación no se convierte en ideología. Porque la nación, cuando se convierte en nacionalismo, y la nación y el nacionalismo entiende que la nación es de suyo, superior, y superior a otras naciones, ahí se vuelve, yo creo, esa noción se vuelve muy tóxica. A mí me gusta la nación... Lo he dicho 1000 veces y parezco tonto diciéndolo, digamos, ¿no? Me gusta la nación más en el sentido de patria. Y rescato, si tengo que rescatar un sentimiento, rescato el patriotismo, porque eso me parece positivo y bueno, no contra nadie, sino de cariño a lo nuestro, de pertenencia, a lo que a la tierra que nos vio nacer, en fin, al pasado,
también al futuro. Esa es la visión que yo creo que Mark Lilla quiere, y por eso yo creo que subyace la idea de nación a su idea de ciudadanía, en la parte que él describe el proceso en el cual los inmigrantes pasan a ser ciudadanos norteamericanos. Sin duda. Sí. Y cuando dice que ellos tienen que dar una prueba con conocimiento no solamente de la Constitución, sino de la historia, que después terminan jurando la bandera, dice algunos llorando frente a la bandera. Eso es precioso. Sí, sí. En el fondo, Eso es ahí Cuando habla de yo creo que, claro, Eso es ahí precioso. esa es la idea de nación en el sentido de Claro. patria, que le están diciendo en este caso a un inmigrante, oye, ven para acá, pero tú cuando entras acá tienes que abrazar nuestra historia, nuestro fracaso, Nuestro proyecto. Claro. Claro. Y esa idea de nación yo creo que Es gloriosa. es gloriosa. Y además, obviamente tiene una mirada hacia el pasado, pero invita al futuro, a construir juntos. Yo creo que eso es muy interesante. Es muy bonita si se mira desde la perspectiva interna, doméstica, como diría un norteamericano, pero si se la mira esa idea de nación desde una perspectiva global y además en un contexto de desplazamientos migratorios, tiene sus complejidades también, porque se puede volver ella misma en parte de este discurso identitario, ¿no? Finalmente Sí. tensionar ese nosotros más grande que es global. Entonces yo creo que la idea de nación tiene su anverso y su Claro, reverso. tiene esas limitaciones, Sí, digamos. sí. Esas restricciones, no sé cómo decirlo. Sí. Ahora, lo que es muy sugerente es esta idea también de el realce de la diversidad y cómo eso empieza a prevalecer por sobre lo que habían sido los clásicos valores de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad y particularmente la igualdad, ¿no? A partir de, pareciera de un determinado momento, el gran valor de la igualdad empieza a retraerse y a dejar cada vez más espacio al de la diversidad. Y yo no sé si hay en Mark Lilla de algún modo una demanda por conciliar estas dos ideas, lo diverso en lo igual, la diversidad en la igualdad. No, él la resuelve, yo creo, en el concepto de ciudadanía. Claro, igualdad en derecho y Ese deber. es el mínimo común múltiplo, por Común. decirlo así. Sí. Claro. Sí, yo creo que la reconocen la idea de ciudadanía en cuanto a igualdad de derechos, igualdad de deberes, pero reconociendo la diversidad. En el fondo él dice, somos iguales en lo esencial y muy distintos en lo occidental, en cómo cada uno se quiere desarrollar. Entonces yo creo que eso nos hace cargo de manera global de eso, pero yo creo que sí lo da, por supuesto. Pablo, ¿no te impresionó? Porque a mí me impresionó un poco que Mark Lilla, con todo lo liberal que se declara, él no rescata mayormente la presidencia de Obama. Me llamó la atención. De hecho, incluso la critica. La critica, o sea, sí, porque no fue capaz, digamos, de instalar, digamos, este etos comunitario con la fuerza, con la energía que él esperaba que lo hiciera. De hecho, cuando digo que lo critica, es muy gráfico cuando le critica el yes we can. Sí. Sí. Le dice, ya, pero ¿qué es lo que podemos? Claro. ¿O para qué? ¿Para qué? Y en el fondo, ahí yo creo bueno, que... de hecho, Obama entrega un país mucho más dividido del que habían dejado los Clinton, ¿no? Así es. Mucho más dividido. Y yo creo que esa crítica a Obama es no es en cuanto a Obama, es una crítica al sistema político o a los partidos políticos en general. Y por eso al principio que esto también se puede traer a la realidad nacional. De hecho, yo creo que, salvo la Concertación, probablemente en sus 2 o 3 primeros gobiernos, no sé qué otro gobierno ha tenido un horizonte... Sí, porque ahí aspiró a un horizonte político, un horizonte ético, no sé cómo llamarlo, fuerte, pues. Porque no era solamente reaccionario, y eso yo creo que, y eso es lo interesante del fenómeno de la Sí. Concertación en Chile, que no era un simple no a Pinochet, sino la frase era de otro él, país, vamos a fundar otro país, sí. vamos otro a fundar... país de militares y
como las frases militares y... Bueno, es el país de la reconciliación. Es la reconciliación. Es el país claro, claro, que no sí. es una reacción, sino hay una proposición de un nuevo diálogo. Y eso dura prácticamente, no sé, con mayor o menor dificultad todos los años 90. Es cierto que se empiezan a hablar de autoflagelantes y autocomplacientes ya por ahí por el año 97, 96, 97, por ahí. Sí. Pero la idea de un ethos y de una idea de país, moderado y centrista, está muy instalada durante esa década. Sí, pero es mucho más sugerente esa idea de la reconciliación que estaba más en el origen que la de la transición que vino después y que en cierto sentido se vació de esa connotación más moral y ética que tenía la noción de reconciliación, que yo creo que era más interpeladora desde un punto de vista comunitario y personal. Totalmente. Mucho más que la idea de la transición, que iba más en la línea de construir un nuevo modelo, un nuevo sistema. Ahora, lo que yo encontré también muy interesante y eso sí me produjo nervio en el libro, es esta idea de este como recambio que va habiendo de las diversidades, que me parece que insinúa Lila, ¿no? En el sentido de que el emerger de ciertos grupos que tienen una preeminencia en la discusión pública por razones de género, de religión, raciales, etcétera, hace que haya otros que la sociedad entiende como los comunes y que a partir de un determinado momento empiezan a hacer ellos sus reivindicaciones porque se sienten olvidados frente a estas diversidades, estas identidades. Y yo entiendo que de alguna manera esto él lo asocia a la rabia de los blancos. Pero ¿no te parece eso natural o no? Blancos del... sí, es natural, pero es este peligro de hacer emerger las identidades que se van sucediendo. Lo que está diciendo, ¿no? digamos, es que las identidades son infinitas. Son infinitas, claro. Son infinitas, entonces se va sucediendo una tras otra, digamos. Claro. Y siempre los últimos que van llegando se sienten muy postergados en relación a los que fueron atendidos antes, llamémoslo. Exactamente, y que es lo que a mí me hace pensar que si nos dan una década vamos a tener un discurso muy reivindicacionista en los hombres, por ejemplo. Probablemente, sí. Por este fenómeno de este recambio de las identidades. Probablemente no de los hombres del género, digamos, total, sino se va a ir fraccionando. Sí. Es probable, va a ser del hombre heterosexual, no sé. Claro. Y ahí vamos a tener un problema, porque yo creo que, o sea, por ejemplo, que el Partido Socialista ahora se autodenomina, por ejemplo, un partido feminista. Ahí yo creo que eso es grave. Y grave no me da lo mismo si el Partido Socialista se define como feminista o no. Lo que sí me parece que es grave es que es una mala concepción de cuál es el rol de la política. Y de los partidos. Y de los partidos políticos en particular. Yo creo que los partidos políticos deben tener un rol mucho más canalizador de estos movimientos sociales, de este clamor popular, pero no ser un actor más frente a ellos. Y por eso yo me quiero dar un lujo en esta sí, date el lujo porque va a leer el epígrafe, del senador Edward Kennedy, que es del año 86, ¿no? 85, cuando lo dijo. Y por favor léelo porque es espléndido. Y es una clase para todos los partidos políticos. Para todos, sin excepción. Es una clase de democracia, sí. Dice, debemos entender que existe una diferencia entre ser un partido que se preocupa por el trabajo y ser un partido del trabajo. Hay una diferencia entre ser un partido que se preocupa por las mujeres y ser el partido de las mujeres. Y podemos y debemos ser un partido que se preocupa más por las minorías, por las minorías sin convertirnos en un partido de las minorías. Ante todo somos ciudadanos.
Eso va para... Es muy bueno. Eso hace para un curso todo un semestre. Sí. Bueno, esa es la frase que vino a decir este programa, Listo, Pablo. ahora me voy feliz. Exacto, amigos. Que vino a decir Pablo reproduciendo al senador Kennedy. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Queremos agradecer la participación en este programa de Pablo Valderrama, director ejecutivo de Idea País, de la Fundación Idea País, y de Eliana Rosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.